Y hay unos temitas más que vi por ahí dentro del programa que también he visto en algunas preguntas de examen que la vamos a resolver hoy, que entran dentro de un tema que, que no lo hemos visto, que es distinto. Bien, entonces vamos a hacer ese pequeño repaso de ese tema que es equilibrio químico y equilibrio iónico en función a las preguntas que hay en el examen sobre estos temas. Bien, que son súper sencillas, súper fáciles. Entonces, hay algunas cositas nomás que debemos comprender. Bien, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros cuando vemos una reacción química, generalmente la vemos así, ¿no? Como la venimos viendo durante todas las clases, ¿no? Los reactivos que conforman un producto, ¿no? Y una flechita que me indica que esto reacciona y se convierte en lo que tengo en el lado derecho, ¿no? Pero resulta que cuando hablamos ya del concepto de equilibrio químico, que ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere, las reacciones pueden clasificarse de dos maneras, de acuerdo a su equilibrio químico. Pueden clasificarse en reacciones reversibles o reacciones irreversibles. Bien, ¿a qué se refieren este tipo de reacciones? Vamos a empezar por las irreversibles. Las irreversibles se dan cuando estos reactivos forman el producto y listo, nada más. Y lógicamente esto va a reaccionar hasta que se consuman completamente los reactivos. Se consumen los reactivos y se genera el producto. Nada más. Y eso se representa muchas veces como una reacción así, con una flechita que va en un solo sentido hacia los productos. Bien, resulta de que existe otro tipo de reacción que justamente es donde se da el equilibrio químico. Resulta que los reactivos llega un momento en que dejan de consumirse aparentemente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que estos reactivos reaccionan y están formando el producto. Pero resulta que también este producto está reaccionando y forma los reactivos. Y eso muchas veces se representa a través de otra flechita con el sentido contrario. Y muchas veces vamos a ver reacciones químicas así. ¿Qué significa esto? Que las reacciones se consideran reversibles, que van en ambos sentidos, que tanto los reactivos se convierten en los productos, pero al mismo tiempo llega un momento dado, un equilibrio, en que los productos también se convierten en reactivos. Bien, entonces entre que estos se convierten en el otro y en que el otro se convierte en estos, se da un equilibrio. Y lo representamos con reacciones en ambos sentidos. Entonces, en el examen, por ejemplo, hay una pregunta que dice, cuando una reacción se da en ambos sentidos, se denomina, y hay varias opciones, reversibles en ambos sentidos. Irreversibles en un solo sentido. Bien, eso. Ahora, el equilibrio químico, ¿cómo puede explicarse? Bien, ¿cómo puede explicarse el equilibrio químico? Para eso vamos a usar un gráfico. Bien, vamos a describir una reacción química a través de un gráfico. Bien, vamos a hacer un gráfico en donde vamos a tener a este lado concentración. Bien, en el eje de las Y. Y en este otro lado vamos a tener tiempo. Entonces, ¿qué sucede? En un tiempo cero, es decir, en un inicio, bien, en un tiempo cero, en un inicio, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, para esta reacción que vimos,
Tendré tal vez, no sé, por este lado, la concentración de hidrógeno, la concentración de oxígeno, estará por acá, empezando a cierto nivel. Y la concentración de agua empezará en cero, pues, ¿no? La concentración de agua inicial empezará en cero. No tengo nada todavía. En el tiempo cero no se produce nada. Pasa el tiempo, los reactivos reaccionan y ¿qué va a suceder? Cuando una reacción es irreversible, vamos a hacer con amarillo, irreversible. Irreversible. Cuando es irreversible, ¿qué sucede? Estos reactivos se van consumiendo, consumiendo, hasta que listo, no va a quedar nada. ¿Y qué va a pasar con el producto? Se va generando, hasta que ya no va a poder producir más y se mantiene a una sola concentración. No se produce más porque se consumió todo. Bien, eso se da en una reacción irreversible. Ahora, ¿qué sucede en una reacción reversible? Vamos a hacer de color verde. Bien. En una reacción reversible, la concentración de los reactivos igual van a reducirse, es decir, van a reaccionar, reaccionan, pero va a llegar un momento sin que se consuman que ya no van a seguir consumiéndose. Es decir, no van a llegar al fondo a consumirse totalmente, pero van a parar su producción. Bien, pero ¿por qué pararon? Porque el agua se está generando hasta que también llega a un punto en el cual comienza a consumir constante. Este punto, bien, este punto en el cual se detiene el consumo y se detiene la producción también, sin llegar al final, se le llama equilibrio químico. Bien, es el momento en el cual se iguala la producción tanto de reactivos como también de productos. Se iguala. Entonces, fíjense, no llega a los extremos amarillos. Lo amarillo es cero que se consume hacia abajo y es la máxima capacidad que se puede producir agua. Entonces, no llegamos a esos extremos, ¿bien? Porque se detiene y se van generando productos en ambos sentidos. Esa es la explicación teórica de qué es lo que ocurre. Bien. En sí, en el examen, ¿qué les van a preguntar? Lo que yo les comenté, reversibles y irreversibles. Bien. ¿Qué más? Vamos a ir ahora aplicando este concepto con ácidos y bases. A esto se le llama equilibrio iónico. A estudiar el comportamiento que tienen los ácidos y bases al momento de ionizarse, de disociarse. Bien. Para el examen, por ejemplo, se entran ejercicios en donde se analiza la ionización de ácidos fuertes y bases fuertes. También hay bases débiles y ácidos débiles. Un ácido o base fuerte tiene la gran característica, por ejemplo, yo se los voy a poner acá, al ácido nítrico, es un ácido fuerte. Tiene la gran característica de que la reacción que genera de disociación es irreversible en un solo sentido. Los fuertes son irreversibles. Entonces, al disociarse, libera el hidronio y libera el nitrato. Las bases, la mayoría son fuertes, igual irreversible, libera el hidroxilo y libera el metal con carga. ¿No? Esa es la disociación que se da. Entonces, resulta que, por ejemplo,
para ambos casos, voy a tener yo una concentración inicial de esta sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo de que reaccionan, como es irreversible, significa que la concentración inicial se va a hacer cero, porque se consume todo, pero al mismo tiempo se genera algo, se genera algo, y ese algo, en la mayoría de los casos, es el valor de la misma concentración para ambos. Bien, en realidad es la concentración multiplicado por el coeficiente que se utilice. En este caso es 1, ¿no? El coeficiente. Entonces usamos 1. Generalmente los ejercicios solo le dan de 1, con coeficiente 1. Es multiplicar. Entonces, de esa manera, nosotros podemos establecer a través de este concepto de reacción irreversible, para muchas disociaciones, el valor de hidrógenos o hidronios y de hidroxilos en su concentración. Bien, en su concentración, que muchas veces es expresada entre corchetes. Bien, y resulta que esto que yo les estoy mencionando, hidrógenos, oxidrilos, es muy importante para poder analizar muchas características, y la principal es la que se conoce como pH. Resulta que el pH es lo mismo que el hidrógeno, que la concentración de hidrógeno, pero generalmente los datos que nos dan de concentración de hidrógeno, oxidrilo, son bastante bajos. O sea, son números muy pequeñitos. Entonces, como son números tan pequeñitos, se utilizó una función matemática logarítmica, que es el menos logaritmo base 10, ¿no? Menos logaritmo base 10. Entonces, si expreso el menos logaritmo base 10 de esa concentración de lo que yo tengo en mi reacción química, es igual al pH. Y el pH es una medida que actualmente se utiliza para poder establecer algunas características en las sustancias. Existe una escala que es una referencia a la escala. Esta escala puede salirse, ¿bien? Es decir, podemos tener valores arriba de 14, debajo de 0, podemos tener, pero eso se da, y esta escala sirve para concentraciones menores a 1 molar. Menores a 1 molar. Si la concentración de la sustancia es mayor a 1 molar, va a dar valores por encima de 14 y por debajo de 0. Entonces se manejan concentraciones diluidas, diluidas. Y si el valor encontrado de pH está por encima de 7, se le dice compuestos básicos. Si el valor de pH está por debajo de 7, se le dice sustancias ácidas. Entonces, si yo pregunta en el examen, por ejemplo, puede ser, el pH de una sustancia es igual a 12. Se trata de una o de un, inciso A, ácido, inciso B, básico, inciso C, cualquier burrera le pueden poner. Entonces, ¿qué sería si es 12 su pH? Básico. Básico, ¿no? Está entre medio de estos valores. Entonces, si yo les digo pH 3, ¿qué es? ¿Ácido o base? Ácido. Ácido, porque está entre medio de estos valores, entre 0 y 7. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bien. Por ejemplo, acá, calcular el pH, este es un ejercicio de examen. Calcular el pH de una solución de ácido nítrico. Ya porque me dice ácido nítrico, ya yo sé nomás que aquí el pH va a estar entre 0 y 7. Bien, pero ahora a ver, empecemos a hacer los ejercicios. ¿Cómo se calcula esto? Bien, ¿cómo se calcula esto? Voy a desarrollarlo esto con detalle, y el otro ejercicio lo vamos a hacer más corto. Fíjense,
Me dan ácido nítrico. Este ácido nítrico se disocia en hidrógeno y nitrato. Bien. ¿Qué concentración me dan de ácido nítrico? En este caso dice 0,001 molar. De lo otro nada, porque estoy recién analizando. Entonces, ¿qué sucede? Como es irreversible, esto de acá se vuelve cero. La concentración de cada uno de estos, ¿a cuánto será igual? Será igual al coeficiente multiplicado por la concentración inicial. Como es 1 el coeficiente, significa que acá va a ser igual a lo mismo. Entonces, de acá yo puedo decir que esto es lo que más me importa, concentración de hidrógenos. Y eso se expresa así, concentración de hidrógenos. ¿Qué valor tengo? En este caso es 0,001 molar. Entonces, el pH, si me piden pH, no es más que igual al menos logaritmo de la concentración de hidronios. Por lo tanto, acá lo único que tengo que hacer es reemplazar ese dato. Menos logaritmo de ese dato. 0,001. Y listo. Con eso voy a poder terminar el ejercicio. Si lo calculo, bien, si lo calculo, menos logaritmo de 0,001. Cierro paréntesis, en este caso me da 3. Y ahí terminaría el ejercicio. En otras palabras, el pH se calcula solamente haciendo lo que ustedes ahorita pueden ver, ¿no? Lo que está tapando la calculadora es la explicación de dónde viene todo. Entonces, aquí es muy importante esta fórmula. pH es menos logaritmo de los hidrógenos. Bien, les pueden dar cualquier ácido, la cosa es que les va a importar el hidrógeno. Bien. Vamos con el siguiente, a ver. Fíjense este ejercicio. Dice, calcular el pH de una solución de hidróxido de potasio, 0,01 molar. Entonces, si yo hago la reacción, bien, sodio más hidroxilo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo una concentración inicial, bien, y se vuelve cero porque es una reacción irreversible. Bien, ¿qué sucede? Al volverse cero, la concentración acá va a ser igual al valor multiplicado por la inicial, que es lo mismo. ¿Y quién nos importa acá? Acá nos va a importar este en este caso. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Fíjense, me pide pH. Si yo recuerdo la fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y acá yo poseo concentración de hidroxilos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fórmula no me va a servir. No me sirve. Pero resulta que existe otra fórmula. pOH igual menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y resulta que el pH más el pOH es igual a un valor de 14. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo pOH, yo puedo ya calcular el pH luego. Entonces, acá ¿qué tendría que hacer? Sustituir en esta fórmula que tengo acá. Al sustituir, a ver cuánto nos queda. Si lo pueden calcular directo ustedes. Menos logaritmo de quién? De 0,01. ¿A cuánto nos daría igual? 2.
2. 2. Ya está, ya tengo pOH. Ya tengo pOH. Entonces ahora mi fórmula va a quedar 14 menos pOH. Entonces la respuesta al ejercicio, ¿a cuánto será igual? 12, nada más. Les cuento que nadie lo hace estos ejercicios. Nada más. Nada más, joven. Ahí termina. La fórmula igual es importante. Entonces le he señalado 3 fórmulas. Con esas fórmulas ustedes pueden trabajar cualquier sustancia. Y lógicamente, como es una base, el pH está entre 7 y 14, ¿no? ¿Listo? Eso es, jóvenes. Solo eso quería repasarles. Esos ejercicios pueden ingresar. Bien. Y ahora vamos a empezar, el día de hoy vamos a empezar con esta parte que es química orgánica, la última parte. Yo la verdad les soy sincero, no sé si va a entrar esto. Según quien coordina la materia de química, nos ha dicho que sí va a entrar. Pero, ¿qué sucedió en el primer examen? En el primer examen, el coordinador de química nos dijo que va a entrar gases, estequiometría, pero resulta que los que programan el PCA estaban con un montón de exámenes de otras facultades y pusieron el examen del año pasado. Si ocurre lo mismo en este caso para el segundo examen, el año pasado no entró química orgánica. ¿Qué quiere decir? De que si ocurre lo mismo, bien, si ocurre lo mismo, significa que el examen solo va a ser hasta donde hemos visto ahorita. Bien, es decir, que todo esto no entraría. Pero nosotros debemos cumplir con un programa, ¿no? Entonces, esto les va a servir a la mayoría. La mayoría lleva química orgánica, a excepción de los electromecánicos y sus ramas afines, sus carreras afines, y civil. Las otras carreras llevan orgánica, ¿bien? Así que les va a servir. Empecemos entonces, empecemos. ¿De qué se trata la química orgánica? Muchas veces nos enseñan a nosotros, o nos la describen, y está muy bien que lo describan así, como la química del carbono. Bien, la química del carbono. Sucede que este carbono tiene la gran particularidad de que a través de sus 4 electrones de valencia que tiene, puede generar conexiones con otros elementos formando enlaces covalentes. El enlace covalente significa compartir. Los comparte para formar un enlace. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón. Puede usar su hidrógeno para entre los dos compartir un enlace. Puede ser de otro color el enlace. Y forma un enlace. Puede haber otro elemento, no sé. Otro carbono. Uno de sus electrones comparte para formar enlace. Y así comienza a formar conexiones. Y eso generó que se dé la formación o que se descubra, ¿sí? Que se descubra eh, que existen millones y millones de moléculas distintas a través de esta metodología de conexión. Millones de millones. Sin descubrir todavía hay muchas. Bien. Y se dio la gran particularidad de que estas moléculas que se iban descubriendo tenían una gran utilidad. Y es más, poco a poco se fue descubriendo que nosotros los seres vivos
estábamos conformados en su mayoría por este tipo de estructuras, este tipo de moléculas. Entonces, cada quien en su área desarrolló diferentes investigaciones y por eso se vio por conveniente separar el estudio en un tema solo, y es más, en una materia sola, ¿bien? Que es la química orgánica. Entonces, la química orgánica estudia el carbono a través de estas conexiones y los tipos de sustancias que puede formar. Como son muchas las sustancias que puede formar, resulta que se ha establecido lo que yo denomino un sistema de nomenclatura. Bien, que esto es lo que generalmente nos enseñan en colegio, el sistema de nomenclatura, poder identificar a un tipo de sustancia orgánica. Es decir, como habían tantas sustancias descubiertas, tuvieron que ver alguna manera de ordenarla y de identificarlas fácilmente. Bien, porque todas tenían carbono, carbono, carbono. Entonces, ¿cómo voy a decirle carbono, carbono, carbono a todo? Entonces, usaron un sistema de nomenclatura exclusivo para la química orgánica. Y eso es lo que seguramente ustedes han aprendido en colegio, ¿no? Por ejemplo, los alcanos terminan en ano, los alquenos terminan en eno. Estoy seguro que más o menos han visto algo así en colegio. Bien, entonces es el sistema de nomenclatura. Ahora, el examen está principalmente basado, si es que entran preguntas de esto, principalmente está basado en este sistema de nomenclatura. Bien, el examen está basado en ese sistema de nomenclatura principalmente. Ahora, también dentro del estudio de la orgánica, bien, que no sé si entra el examen, yo creo que no, está el tema de reacciones y obtenciones, es decir, analizar a través de reacciones químicas cómo es que las sustancias orgánicas pueden combinarse con otras. Bien, muchas veces en algunos colegios sí se avanza esto, pero en la mayoría no se avanza. En la mayoría simplemente se menciona el sistema de nomenclatura, cómo se nombran, nada más. Bien, entonces la aplicación de la química orgánica es inmensa, inmensa. A todos les puede servir, a todos, a todos, a todos. Bien, entonces, en realidad lo que se hace a través del colegio y primer, segundo año de la U es simplemente sentar las bases para conocer esto, o sea, la conformación de los enlaces, cómo se nombra, bien, pero ya depende a lo que nos dediquemos nosotros, eso nos va a servir después para desarrollar más. Por ejemplo, si alguien es de alimentos, eh, no va a servirle, digamos, conocer nomás los enlaces, así, tan, se nombra alcano, alqueno. No, la aplicación principal está en los macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos, todos ellos tienen una conformación de este tipo, pero más compleja. Entonces, empezar a estudiar esos macronutrientes, sí o sí, para entenderle, tengo que conocer la base, ¿no? Por ejemplo, si veo el tema de agroquímicos, lo mismo, petroquímica, lo mismo, y así un montón de áreas que pueden aparecer en función a esto. Bien, entonces, en lo que es primer año de la U, segundo año de la U, simplemente son las bases, los primeros pininos, como se dice. Y a cada quien desarrolla la orgánica de acuerdo a lo que se dedique. Entonces, vamos a hablar de este sistema de nomenclatura principalmente y de describir los tipos de compuesto orgánico que pueden haber. Cuando nosotros asignamos un nombre en la química orgánica, bien, un nombre, o vemos o asignamos, puede ser cualquiera de las dos, o vemos o asignamos un nombre, siempre vamos a identificar partes dentro del nombre, bien. Los prefijos, que son los que ahorita vamos a repasar, me indican generalmente el número de carbonos
presentes en la estructura. Los sufijos me indican generalmente el tipo de compuesto orgánico. Bien, generalmente. Los nombres siempre llevan números o valores numéricos. Vamos a ver números dentro del nombre muchas veces. Esos números se utilizan como indicadores de posición. De posición o también llamados localizadores. ¿Qué quiere decir? Que van a ordenar nuestra mente al momento de nombrar algo. Es como si, a ver, el ejemplo que yo siempre uso. Si su mamá los manda a recoger la ropa, tiene un montón de ropa colgada y le dice, anda a tráeme mi polera, anda a tráeme mi blusa. Tiene hartas blusas colgadas. Entonces ustedes van, agarran una y le traen y la mamá les va a decir, ¿por qué me trajiste esta? Yo no te dije que me traías esta. Entonces ustedes, ¿qué les responderían? ¿Mm? ¿Qué le dirían a su mamá? Que los está reteando. Yo no te dije que me traías esta blusa. ¿Qué le dirían? Vamos, comenten a ver, ¿qué le responderían a su mamá? Que la venda. ¿Mm? Especifique cuál. Eso, eso. ¿Qué le responderían? Pues no ve. ¿Cómo querés que te traiga la que vos querés? Si no me estás diciendo cuál, solo me dijiste que vaya y traiga una blusa, ¿no? Entonces, si la mamá le hubiese dicho, anda y tráeme la segunda que está colgada ahí. Entonces, ustedes van directo y traen la segunda. Y la mamá que les va a decir, qué buen chico, qué chico más bueno, qué chica más buena, ¿no? Entonces, necesitamos identificar las posiciones de las cosas. Para eso se usan los numeritos en los nombres. Bien. Y también muchas veces se utilizan comas, guiones, espacios, que eso es para darle como que más orden a los nombres. Bien. No influyen mucho, pero hay que saber usarlo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien. Entonces, de acá, solamente el primero, los prefijos, son los que se mantienen en todo el avance que vamos a ver y en lo que ustedes vean en la universidad y en lo que han visto en colegio, en todo. Estos prefijos son los que se mantienen. Se los voy a mencionar y ustedes me van a decir si lo avanzaron en colegio. ¿Se acuerdan si yo les menciono met, et, Sí. prop? A ver en el chat, coméntenme. Miren que ahorita vamos a encender la cámara, jóvenes. Les dije anoche, hoy va a ser día de encender cámaras y participar. A ver, en el chat, ¿se acuerdan de eso? ¿Vieron algo en colegio? ¿Les suena? ¿Sí? Solamente que lo hayan visto, que se hayan acordado, digamos, no de cómo hacer las cosas ni nada, simplemente algo vi, digamos, ¿no? Algo de eso vi. Bien, ahí están respondiendo la mayoría. Ahí está respondiendo la mayoría. Dicen que sí. Bien. Entonces, ¿estos prefijos cuáles son? ¿Cuáles son estos prefijos? Aquí no sé si están viendo mi pantalla. Se los estoy mostrando. Bien. Los prefijos son, esta es una tabla de alcanos, por ejemplo, ¿no? Pero el prefijo, ¿cuál es?
es el que está, no sé si se puede notar en sus computadoras o en sus celulares, lo pueden poner el celular de forma horizontal. El prefijo es este que está resaltado con negrita. Se nota, ¿no? Hay uno resaltado con negrita. Entonces, ¿cuál es el prefijo acá en metano? El prefijo es met. Bien, el prefijo es met. ¿Cuál es el prefijo en nonano? El prefijo es non. Entonces, nosotros tenemos que aprendernos eso. Tenemos que saber identificar a cuántos carbonos corresponde, saberlos muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los prefijos que yo les pregunto y ustedes digan met, et, prot, but, pen, ex, ep, op, non, dec, ¿no? Los primeros 10. Y yo estaría muy feliz si ustedes se lo aprenden los primeros 20. Bien, si después no se lo aprenden muy bien, no hay ningún problema, no hay problema. Con que me aprendan los primeros 20 y bien, los identifiquen, no hay ningún problema. ¿Cómo andan con esto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Si yo dejo de compartir y les digo a ustedes, el de 5 carbonos, ¿cuál es el prefijo? En el chat, a ver, respondan. El de 5 carbonos, ¿cuál es el prefijo? Ahí está, hay algunos que me pone penta. No, penta no, el prefijo es pen, sin la A. Sin la A. Ahí ya están, ¿ven? Si yo les diría a ustedes 10, ¿cuál es el prefijo de 10? Ahí está, excelente, excelente. No, si ustedes son unos nerds, ¿no? Ustedes son unos nerds. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, jóvenes? ¿Cuál es la dinámica? Esta mañana estuvo muy buena. Casi se alcanza el récord mundial en esta competencia. Casi. El récord de todos los tiempos. Casi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bien, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a activar un cronómetro. Bien, vamos a activar un cronómetro. Y lo que vamos a hacer es que participantes de forma aleatoria, bien, van a activar su cámara, van a activar su cámara y van a mencionar lo más rápido que puedan estos prefijos, del 1 al 20. ¿Qué tan rápido los pueden decir? Bien, del 1 al 20. Pero los tienen que decir con la cámara encendida. Con la cámara encendida y mostrando ahí que no están copiando ni nada. ¿Qué tan rápidos los pueden decir? ¿No? Met et prop dut pen ex, así, hasta llegar al 20. Met et prop dut pen ex ep op non dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, ecos. Así, súper rápido. El récord mundial hoy casi fue alcanzado. Hoy no pude pasar clases en la tarde. Así que esto, por ejemplo, es del grupo D. En la mañana, el récord de esta chica Karen Coca fue decir todos estos en 6.37 segundos. Bien, el récord mundial está en 6,12, si no me equivoco, del anterior CUP. Pero por ahora, de este CUP, este es el récord mundial. Entonces, ahora vamos a elegir quiénes van a participar de este juego. Bien, para ver si saben o no saben. Bien. Y los demás vamos a practicar, pues, ¿no? A practicar. A ver, vamos a escoger. Las chicas dominaron esta mañana, así que a ver ahora los chicos, espero que no nos hagan quedar mal. Ya mencionamos esto y fíjense, se han salido 10 personas. Ya se salieron 10 personas.
en lo que les mencioné que iban a encender cámara, iban a participar. ¿Bien? Pero no importa, por más que quedemos pocos, no importa. Bien, a ver. Vamos, empecemos con las chicas. Empecemos con las chicas. A ver, los chicos sugieran un nombre. ¿A quién van a postular para que compita? Sugieran un nombre de los presentes. Y ya se salió otra persona. Sugieran un nombre. ¿Quién va a participar? ¿Mm? En el chat pueden sugerir un nombre. Nadie quiere. ¿Cómo eso? En la mañana se peleaban, jóvenes. A ver, yo voy a elegir a alguien. ¿Ya? A ver, Heidi, Michelle Antesana. ¿Se anima? Está bien. A ver, encienda su cámara y vamos a ver. Adina, ¿ves lo que tengo que hacer? Tiene que mencionar lo más rápido posible del 1 al 20 los prefijos. El récord de esta mañana es 6 segundos. Ya, no importa si tarda, lo importante es que practiquemos. Bien, entonces a ver, Antesana. ¿Cuánto va a ser su récord? Bien, ¿está lista? Encienda su cámara para que todos vean que no está haciendo trampa. Ahí está. Bien. Entonces, a la cuenta de 3, usted empieza. ¿Listo? ¿Ya está lista? ¿Sí? Sí. Bien, no importa si hay bulla, no hay problema, es lo de menos. Bien, a la cuenta de 3. Solo tienen 2 oportunidades. Si se les lengua la traba, no sé yo. Bien. Empecemos entonces, Heidi. Creo que se le fue el internet. Ahora sí, Heidi, ¿ya? A la cuenta de 3 empezamos. ¿Ya? Ya, Listo. está bien. 1, 2 y 3. No, se le fue su internet. Está lag, totalmente lag. Se le fue su internet, Heidi. Vamos con otra persona. Lastimosamente ahí Heidi anda mal, ¿Está mal? ¿no? Abraham Vaca dice. ¿Dónde está Abraham Vaca? Lo pide el público. Abraham, ¿está por ahí? Piden a otra persona, dice Adel. Adel Alexander o Alexander Cuellar. ¿Se anima? ¿O quién se anima a ver voluntariamente, jóvenes? Bueno, si nadie se anima, lastimosamente, entonces, ¿cuál va a ser su tarea, jóvenes? Su tarea entonces, jóvenes, es aprenderse esto. Bien, del 1 al 20, tienen que dominarlo. Del 1 al 20 tienen que dominarlo. Bien, del 1 al 20 tienen que dominarlo. ¿Listo? Repásenlo,
No pueden fallar en esto. Bien, no pueden fallar en esto. No pueden fallar en esto. Se perdieron los grandes premios, jóvenes. Se perdieron los grandes premios. Disculpe, ingeniero, Sí, estaba mal en internet. sí, sí, me di cuenta. ¿Quiere intentar? Sí, claro. Ya, a ver, encienda su cámara. Vamos a intentar con usted. Ya después los otros chicos son puro burrera. A ver, a la cuenta de 3, entonces, los 20 prefijos. ¿Listo? Ya. Bien. 1, 2. Bien, 2. Espéreme, no sé qué pasa acá. Ya, de nuevo la cuenta. 1, 2 y 3. Met, et, prop, but, pen, ex, ep, oc, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, eicos. Ahí está. En 10 segundos 40. En 10 segundos 40. Lo dijo ella. ¿Qué opinan los demás? ¿Lo dijo bien? Lo dijo bien, Inge. Bien, pero fíjense, todavía no se acerca al récord, ¿no? Todavía no se acerca al récord. Está Usted ganó, excelente, Inge. está excelente, está excelente. A ver, ¿quién más se anima? Vamos a... ¿Mm? ¿Quién más se anima, chicos? A ver, de los chicos, ¿alguno? ¿De las chicas, alguna? Bien, entonces